Y me llama la atención, primero, que desconocía mucho esto de la historia y de la vida de Jesús, pero leyendo la Biblia se encuentra ahí con la verdad. Y quizás debemos comenzar entendiendo que la Biblia se interpreta por sí misma a la medida que los textos de un libro de la Biblia lanzan luz sobre otros. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, debe dejar que ella nos hable por sí sola. No quitemos ni añadamos nada, que la Biblia sea nuestro propio comentario en parte fundamental. Después podemos usar otras cosas, pero la Biblia, como palabra de Dios, ella tiene su propio aval. Dios mismo es el que la cuida y el que también comunica a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces debemos comparar muchas veces escritura con escritura y dejar que ellas expliquen a las propias escrituras. La Biblia se interpretará a sí misma si se estudia correctamente. O sea que quizás vamos a partir de ahí para llegar a los otros aspectos importantes. Aunque todos pueden leerla, interpretarla como palabra de Dios revelada, está totalmente sujeto al hecho de que necesitamos la intervención de la iluminación divina para poder entenderla. O sea que, como veíamos la semana pasada, realmente para entenderla como palabra de Dios, es necesario que el propio Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Y que Él intervenga. Entonces, pensando en ello, también podemos tener una otra premisa, y es que son los verdaderos creyentes, en principio, nacidos de nuevo, son aquellos que pueden tener una plena interpretación de la Biblia o una mejor interpretación de la Biblia. Bueno, por muchas razones, pero principalmente porque somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios vive en nosotros. También es cierto que la mayoría de los métodos hermenéuticos modernos no consiguen liberarse de dos aspectos que son muy importantes dentro de lo que es la interpretación y pensando en la Biblia, por supuesto. Primero, el escepticismo, el dudar de todo y creer que la verdad no puede ser revelada, y el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? El encarar la Biblia como poniendo al ser humano en el centro, siempre mirar la palabra de Dios como sin quitar al hombre del centro. El hombre no es el centro del universo, ni es el centro de muchas cosas, ¿no? Dios es el centro, pero siempre que estemos colocando al hombre como centro, tendremos muchas dificultades de entender la palabra. Así que los métodos hermenéuticos, la gran mayoría de ellos son incapaces de ver la Biblia más allá de un libro humano que puede ser manipulado y disecado. Entonces, es cierto que para interpretarla correctamente nos ayudará mucho el conocer las reglas de interpretación y contar con la orientación de siervos de Dios preparados y maestros. Eso también es importante, ¿no? No es que vamos a desechar los métodos hermenéuticos, pero sí que tenemos que entender que este mundo no tiene ni piensa en Dios, ¿eh? La ciencia humana normalmente no cuenta con Dios para nada, sobre todo en una sociedad como la nuestra, postmoderna, que se diluye en todos sus pensamientos y que nunca encara la verdad como una sola, ¿no? Entonces, esa es una gran dificultad. En Hechos 17, versículos 10 a 11, voy a pedir, quizás Felipe, ¿puedes leer para nosotros ese texto? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Y aquí vemos eso, que ellos estaban escudriñando la escritura para saber si era realmente verdad. Vamos a ver algunos aspectos entonces espirituales cuando vamos a estudiar la Biblia. Y ahora entramos ya en la parte de nuestro tema importante para esta lección, antes de continuar y viendo detenidamente con Felipe pues todas las cosas importantes a la hora de estudiar la palabra. Primero, debe haber una preparación espiritual. La persona que se dispone a leer y estudiar la Biblia es crucial desde el principio, que es examinar su propio corazón antes de acercarse a la palabra. O sea que es muy importante el motivo, la manera y por qué yo voy a estudiar la palabra. Y hay algunos textos que me llaman la atención. Entonces aquí pone algo muy importante, es la fe, ¿no? Para poder entender la palabra. Por supuesto, estamos hablando del estudio de la palabra, principalmente focalizando a los creyentes, ¿eh? No estamos hablando a una persona que a lo mejor por primera vez descubre y acaba creyendo, porque la fe viene por el oír, ¿no? Y por el escuchar realmente la palabra del Señor. Pero esto es cierto que hablando a personas que son creyentes y que quieren estudiar la palabra, algo muy importante es el hecho de que haya fe y saber que Dios contesta y que Dios habla. Es interesante, Jeremías el profeta nos va a decir esto de parte de Dios, algo muy importante, hablando de el regreso del pueblo y que el pueblo vuelva hacia el Señor. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, la primera cosa importante es examinar nuestro propio yo, ¿no? ¿Por qué estoy sentado aquí o donde sea estudiando la palabra? Y creo realmente que la palabra es lo que yo digo, lo que yo creo realmente que ella es la palabra de Dios. En definitiva, es eso lo que quiero decir. Segundo aspecto, la salvación y el nuevo nacimiento, ¿no? Hay algo importante entre el aspecto de entender las cosas espirituales, y nosotros vamos a descubrir que no todo el mundo entiende las cosas del Señor, o no todas las cosas se disciernen simplemente con el intelecto. Y aquí nosotros vemos eso, que no todas las cosas se pueden discernir de una manera simplemente intelectual. Entonces, la comprensión intelectual no es suficiente. Uno puede entender intelectualmente, pero eso no lo es todo. Y mira, el texto más completo en 1 Corintios 2, 14 a 16, cogiendo otros versículos que nos dan más luz, dice, un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Entendiendo eso de forma espiritual, porque si el Espíritu está en nosotros, Él nos hace entender aquello que Dios tiene y que el Señor Jesucristo tiene en su misma mente. Eso es importante a la hora de considerar. Entonces, vemos que el nuevo nacimiento y el ser creyente es un aspecto muy importante para entender la palabra de nuestro Señor. Y el tercer aspecto es la disponibilidad del corazón, ¿sí? Vamos a pensar un poquito en esto. Entonces, lo que sí es interesante en ese texto que ya nos ha dicho también Jorge, lo que ves y verás en la Biblia depende en gran parte de tu actitud, ¿no? Acerca de o hacia ella. Cuando Cristo exhortó a sus discípulos, no les reprendió por su falta
de inteligencia ni por su falta de conocimiento. Les llamó, y es muy interesante esto, les llamó tardos de corazón para creer todo lo que la Escritura decía. Es increíble esto, ¿no? Ellos estaban lentos o tardos de corazón para aceptar lo que el Señor decía. No tenían la actitud de corazón correcta hacia la Biblia. Ahora, sí, cuarto, la oración, ¿no? La oración, ella es fundamental para el entendimiento. Esto realmente, cuando pensamos en la oración, es una de las grandes armas que tenemos y que Dios nos ha dado y que puede ayudarnos a nosotros. Y también en ese caso, el apóstol Pablo estaba orando, ¿no?, para que los creyentes en Éfeso pudieran entender y tener espíritu de sabiduría y revelación. Vamos a ver si me deja aquí. Ahora, con todo mi corazón, dice, son algunas oraciones solamente para que recordemos de los libros de los Salmos, que tiene muchísimas de ellas. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. O Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Y también en el Salmo 119, 33 y 34, dice, enséñame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hazme entender y atesoraré tu ley y la guardaré con todo el corazón. Por toda la Biblia vamos a tener oraciones en ese estilo, clamando al Señor que pueda realmente revelarnos su verdad. Bueno, el quinto aspecto que tengo aquí es la humildad y la dependencia del Espíritu Santo. La persona debe siempre acercarse a la palabra de Dios con reverencia, humildad y el temor de Dios, reconociendo que sin la intervención del Espíritu Santo, la palabra que lea y estudie será pues meramente literatura. Aquí vemos algo, a mí siempre me gustó también ese texto porque es del apóstol Pablo, ¿no? Hablando a los corintios, y una iglesia muy preciosa, muy llena de dones, pero también con muchos problemas, ¿no? Y él va a decir que uno de los puntos fundamentales de su predicación fue que no fue con persuasión humana, puramente intelectual, del intelecto humano, pero esto fue demostrado, y lo que él quería es que la fe de ellos estuvieran fundadas en el poder de Dios y en su propia sabiduría, porque en verdad el camino de salvación y la revelación, quien domina eso, no somos los seres humanos, por mucho que tengamos, es Dios, y nuestra fe, si está fundada en su palabra, realmente es firme, pero si está fundada en los argumentos humanos, ahí se quedan, y muchas veces pues no tiene el valor que debiera. Por eso cuando hablamos de humildad, debemos pensar en un espíritu dócil, o sea, la persona que es obstinada y terca nunca aprende. Y cuando leas la Escritura, mantenga tu mente abierta y libre de los prejuicios, ¿no? Para recibir y aprender algo nuevo que tal vez entendías de otro modo, y dispongas tu corazón a aceptar la enseñanza y la corrección, haciendo a un lado cualquier idea que tengas contraria a lo que lee en la Biblia. Es necesario también, dentro de nuestra humildad delante del Señor, ser prudentes y tener sentido común. Si hemos dicho que la Biblia es palabra de Dios y que no se contradice, cualquier contradicción en nuestra mente a la hora del estudio tiene que tener una respuesta, y hay que buscar en Dios antes de libremente a veces querer levantar algo y sembrar algo que no viene del Señor, porque las ideas extravagantes muchas veces traen consigo un precio muy caro después a la larga, ¿no? Entonces es indispensable
tener todo en común, tener un sentido común, perdón, tener prudencia y tener un espíritu dócil delante de Dios para que Dios mismo nos pueda mostrar y a veces romper determinadas dogmas o ideas que tenemos y que en verdad van incluso en contra de la palabra del Señor, ¿no? O sea, nosotros vemos eso con Jesús y todos los diálogos que tuvo, la cantidad de enseñanza equivocada que tenía la gente y cómo a la hora de hablar con él, pues eso fue siendo más claro. ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? ¿No? Entonces vamos a la sexta y penúltima ya. Aspecto que quisiera dejar para nosotros. Hablamos de una santidad práctica, ¿sí? Cuando hablamos de la santidad práctica, lo que queremos decir es que una vida que sea realmente aprobada por el Señor, ¿no? Entonces debemos desechar de nuestra vida toda práctica desaprobada por Dios, ¿no? Siempre hablamos y yo creo que en este tiempo es mucho más frecuente, siempre lo fue, pero creo que ahora es más frecuente porque la sociedad nos empuja cada vez más a esto, ¿no? La tolerancia y todo lo demás nos hace pensar que, bueno, que Dios también es tolerante y es muy bueno y que no va a tomar en cuenta determinados aspectos de nuestra vida. No obstante, Dios todo lo ve, ¿no? Entonces, el hecho de, somos tan cuidadosos con respecto a la contaminación natural, ¿no? Que hay hoy en día, hay muchas cosas que no sabes ni siquiera si lo que estás comiendo es verdadero o no, pero esto es también espiritualmente, esto ocurre, ¿sí? Así que hay un texto muy interesante de Salmos que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahvé, roca mía y redentor mío. Es precioso ese texto del Salmo 9, esto que nos habla exactamente de esto. A veces hay dificultades para entender porque hay contaminaciones, voy a decirlo así de una forma figurativa, ¿no? Nuestra propia mente a veces se hacen refugios que de alguna manera encubren nuestra propia maldad, ¿no? Y necesitamos de la luz del Señor desechar, ¿no? Todo aquello que no procede de nuestro Señor, ¿cierto? Y el séptimo y último que tengo aquí es, debemos ser disciplinados en el estudio de la palabra, ¿sí? Jesús nos dejó el mandamiento de escudriñar las escrituras. Habíamos visto antes, ¿no? Entonces, pensamos que escudriñar significa estudiar con mucho cuidado y investigar con detalle, ¿verdad? Viendo las cosas de forma hasta minuciosamente, ¿no? Para que podamos entender. Y es interesante porque el Señor está hablando a hombres doutos, ¿eh? No está hablando a cualquiera cuando dice ese texto, y ellos no han entendido, pero las escrituras daban testimonios de él. Es interesante cuando vimos el testimonio al principio de este judío que se convierte leyendo la Biblia, la ignorancia que él tenía o la montones de contaminación en su entendimiento. Él creía incluso que los cristianos eran contra, ¿no?, a los judíos, y de repente descubre que no es así. Que Jesús era judío también, ¿no? Eso es muy interesante a la hora de pensar. Entonces, el Señor dice que es importante estudiar. La lectura constituye el fundamento de todo aprendizaje. Se dice, ¿no?, entre los seres humanos que se puede
entiendes, si sabes leer, puedes aprender cualquier cosa. Es un dicho, ¿vale? Por esto, quien quiera estudiar la Biblia tendrá que adquirir la capacidad de leer con atención y la disciplina de hacerlo constantemente. El estudio bíblico es esencial para crecer en el conocimiento y aprender más de Dios y todo lo que tenga que ver con Él. Entonces, esto me recuerda a un texto muy precioso y muy conocido, ¿no? De 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo hablando a Timoteo diciendo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bueno, antes de leer este último comentario, no sé si alguien quiere decir algo más o añadir alguna cosa. ¿Sí? No hay ningún comentario. Entonces sí quisiera leer algo que me llamó mucho la atención a la hora que yo estaba preparando ese estudio, que es de un gran hermeneuta español, ¿vale? Dice, si un creyente deja de estudiar la Biblia porque piensa que Dios le habla directamente, o si un predicador dice un mensaje que según cree Dios le ha dicho sin atenerse a una fiel exposición de la Biblia, se están abriendo de par en par las puertas no solo al subjetivismo, sino a cualquier error, pues de hecho se anula la autoridad de la Biblia, único depósito fiable de la palabra de Dios. Es José Martín, ¿sí? Que ha escrito esto y me llamó mucho la atención. Realmente, si uno se cree iluminado a punto de hablar de la Biblia sin considerarla en su complejidad y y también en su totalidad, pues esto cae y eso es lo que muchas veces ocurre en las trampas de crear y de levantar doctrinas y pensamientos que en verdad nada tiene que ver con la verdad de Dios, ¿no? Entonces eso es importante considerar y no olvidar estos pasos que me parecen muy vitales a la hora de estudiar la palabra, ¿no? Todos ellos son importantes. El hecho de no ser tardo para creer lo que Dios dice me llama la atención realmente, porque a veces somos muy aquí, ¿no? O estar en plena discusión con Dios, y claro que Dios nos da un privilegio de tener una relación con Él de tú a tú, pero Él es Dios, Él no es mi amiguito de cafetería que yo tomo mi café y que puedo discutir con Él a la derecha y a la izquierda como yo quiero, ¿no? Él es quien ha revelado su palabra, ¿no? Y por supuesto debemos orar y todo lo demás que hemos dicho. No sé si queréis comentar alguna cosita más, si no, pasaría la palabra para nuestro director, sí.